Hacia el fin del sufrimiento, por el venerable Bhikkhu Bodhi. El Buda no toca el problema del sufrimiento de manera superficial, lo convierte más bien en la piedra angular de su enseñanza. Comienza con las 4 nobles verdades que resumen su mensaje con el anuncio de que la vida está inseparablemente ligada a algo que él llama dukkha. La palabra Pali a menudo se traduce como sufrimiento, pero significa algo más profundo que el dolor y la miseria. Se refiere a una insatisfacción básica que atraviesa nuestras vidas, las vidas de todos, menos las de los seres iluminados. A veces, esta insatisfacción estalla abiertamente como un dolor, pena, desilusión o desesperación, pero por lo general flota en el borde de nuestra conciencia como una vaga sensación no localizada de que las cosas nunca son del todo perfectas, nunca totalmente adecuadas a nuestras expectativas de lo que deberían ser. Este hecho de dukkha, dice el Buda, es el único problema espiritual real. Los otros problemas, como son las cuestiones teológicas y metafísicas que han provocado a los pensadores religiosos a lo largo de los siglos, los deja de lado suavemente como asuntos que no tienden a la liberación. Lo que él enseña es simplemente el sufrimiento y el final del sufrimiento, dukkha y su extinción. El Buda no solo se detiene en estas generalidades, continúa exponiendo las diferentes formas que toma dukkha, tanto las evidentes como las sutiles. Comienza con lo que está al alcance de la mano, con el sufrimiento inherente al proceso físico de la vida misma. Aquí aparece dukkha en los acontecimientos del nacimiento, la vejez y la muerte, en nuestra susceptibilidad a la enfermedad, los accidentes y las lesiones, incluso en el hambre y la sed. Aparece de nuevo en nuestras reacciones internas ante situaciones y acontecimientos desagradables. En el dolor, la ira, la frustración y el miedo que despiertan las separaciones dolorosas, los encuentros desagradables, el fracaso en conseguir lo que queremos. Incluso nuestros placeres, dice el Buda, no son inmunes a dukkha. Nos dan felicidad mientras duran, pero no duran para siempre. Eventualmente deben desaparecer, y cuando desaparecen, la pérdida nos deja sintiéndonos privados. Nuestras vidas, en su mayor parte, se debaten entre la sed de placer y el miedo al dolor. Pasamos nuestros días corriendo tras uno y huyendo del otro, rara vez disfrutando de la paz del contentamiento. La verdadera satisfacción parece de alguna manera siempre fuera de nuestro alcance, justo más allá del siguiente horizonte. Entonces, al final tenemos que morir, renunciar a la identidad que hemos construido a lo largo de nuestra vida, dejar todo atrás y a todos los que amamos. Pero el Buda nos enseña que incluso la muerte no nos lleva al final de dukkha, porque el proceso de la vida no se detiene con la muerte. Cuando la vida termina, en un lugar, con un cuerpo, el continuum mental, la corriente individual de conciencia, brota de nuevo en otro lugar con un nuevo cuerpo como soporte físico. Así, el ciclo continúa una y otra vez, nacimiento, envejecimiento y muerte, impulsado por la sed de más existencia. El Buda declara que esta ronda de renacimientos llamada samsara, el errante, ha estado dando vueltas a través del tiempo, sin principio, sin un primer punto, sin ningún origen temporal. No importa cuánto retrocedamos en el tiempo, siempre encontramos seres vivos, nosotros mismos en vidas anteriores, pagando de un estado de existencia a otro.
El Buda describe reinos donde puede tener lugar el renacimiento, reinos de tormento, en el reino animal, el reino humano, o en reinos de dicha celestial. Pero ninguno de estos reinos puede ofrecer un refugio final. La vida en cualquier plano debe de llegar a su fin. Es impermanente y por lo tanto está marcado con esa inseguridad que es el significado más profundo de dukkha. Por esta razón, quien aspira a la total extinción de dukkha no puede contentarse con ningún logro mundano, con ningún estatus, sino que debe lograr la emancipación de todo el torbellino inestable. Una enseñanza que se proponga conducir al fin del sufrimiento debe, como decíamos, dar cuenta fehaciente de su origen causal. Porque si queremos poner fin al sufrimiento, tenemos que detenerlo donde comienza, con sus causas. Para detener las causas se requiere un conocimiento profundo de lo que son y cómo actúan. Por lo tanto, el Buda dedica una parte considerable de su enseñanza a poner al descubierto la verdad del origen de dukkha. El origen lo ubica dentro de nosotros mismos, en una enfermedad fundamental que se impregna dentro de nuestro ser, provocando desorden en nuestra propia mente y viciando nuestras relaciones con los demás y con el mundo. El signo de esta enfermedad se puede ver en nuestra propensión a ciertos estados mentales malsanos, en Pali llamados kilesas, generalmente traducidos como contaminaciones. Las impurezas más básicas son la tríada codicia, aversión y engaño. La codicia, loba, es un deseo egocéntrico, el deseo de placer y posesiones, el impulso de supervivencia, el impulso de reforzar el sentido del ego con poder, estatus y prestigio. Aversión, dosa, significa la respuesta de negación expresada como rechazo, irritación, condena, odio, enemistad, ira y violencia. El tercero, ilusión, moha, significa oscuridad mental, es decir, esa gruesa capa de insensibilidad que bloquea la comprensión clara. De estas tres raíces emergen las otras corrupciones, la presunción, los celos, la ambición, el letargo, la arrogancia, etc. Y de todas estas corrupciones juntas, las raíces y las ramas, surge dukkha en sus diversas formas, como lo son el dolor, la tristeza, el miedo y el descontento, e ir a la deriva sin rumbo a través de la ronda de nacimiento y muerte. Para liberarnos del sufrimiento, tenemos que eliminar las impurezas, pero el trabajo de remover a estas impurezas tiene que proceder de una manera metódica. No se puede lograr simplemente por un acto de voluntad o por querer que se vayan. El trabajo debe estar guiado por la investigación. Tenemos que averiguar de qué dependen estas corrupciones y luego ver cómo está dentro nuestro el poder eliminar sus bases. El Buda enseña que hay una contaminación que da origen a todas las demás, una raíz que las mantiene a todas en su lugar. Esta raíz es la ignorancia, avijja. La ignorancia no es una mera ausencia de conocimiento, una falta de conocimiento de piezas particulares de información. La ignorancia puede coexistir con una vasta acumulación de conocimientos detallados y a su manera puede ser tremendamente astuta e ingeniosa. Como raíz básica de dukkha, la ignorancia es una obscuridad fundamental que envuelve a la mente. A veces, esta ignorancia opera de manera pasiva, simplemente oscureciendo la comprensión correcta. En otras ocasiones, asume un papel activo. Se convierte en el gran engañador, conjurando una masa de percepciones y concepciones distorsionadas que la mente capta como atributos del mundo, sin darse cuenta de que son sus propias construcciones engañosas.
En estas percepciones e ideas erróneas encontramos la tierra que nutre a las impurezas. La mente vislumbra alguna posibilidad de placer, la acepta al pie de la letra y el resultado es la codicia. Nuestra hambre de gratificación se ve frustrada, aparecen obstáculos y brota la ira y la aversión. O bien luchamos con las ambigüedades, nuestra vista se nubla y nos perdemos en la ilusión. Con esto descubrimos el caldo de cultivo de dukkha, la ignorancia que da lugar a las impurezas que dan lugar al sufrimiento. Mientras esta matriz causal se mantenga, aún no estamos fuera de peligro. Todavía podríamos encontrar placer y disfrute, placeres de los sentidos, placeres sociales, placeres de la mente y el corazón. Pero no importa cuánto placer podamos experimentar, no importa cuán exitosos podamos ser esquivando el dolor. El problema básico permanece en el centro de nuestro ser y continuamos moviéndonos dentro de los límites de dukkha. Para liberarnos del sufrimiento por completo, tenemos que eliminarlo de raíz, y eso significa eliminar la ignorancia. Pero, ¿cómo se hace para eliminar la ignorancia? La respuesta surge claramente de la naturaleza del adversario. Dado que la ignorancia es un estado de no saber las cosas como realmente son, lo que se necesita es el conocimiento de las cosas como realmente son. No meramente es un concepto, ni un conocimiento como una idea, sino que es un conocimiento perceptivo. Es un saber que también es un ver. Este tipo de conocimiento se llama sabiduría, paña. La sabiduría ayuda a corregir la obra que distorsiona la ignorancia. Nos permite comprender las cosas tal como son en la realidad, directa e indirectamente, libres de las tramas de las ideas, de los puntos de vista y las suposiciones que nuestras mentes normalmente colocan entre ellos y lo real. Para eliminar la ignorancia necesitamos de la sabiduría. Pero, ¿y cómo adquirimos la sabiduría? Como conocimiento indudable de la naturaleza última de las cosas, la sabiduría no puede obtenerse simplemente aprendiendo, reuniendo y acumulando una batería de hechos. Sin embargo, el Buda dice que la sabiduría se puede cultivar. Llega a existir a través de un conjunto de condiciones, las cuales tenemos la capacidad de desarrollar. Estas condiciones son en realidad factores mentales, componentes de la conciencia que encajan en una estructura sistemática que puede llamarse un camino en el sentido esencial de la palabra. Un curso para el movimiento que conduce a una meta. La meta aquí es ponerle fin al sufrimiento, y el camino que conduce a él es el noble óctuple sendero, con sus 8 factores: visión correcta, intención correcta, discurso correcto, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y la concentración correcta. El Buda llama a este camino el camino del medio, Majjhima Patipada. Es el camino del medio porque evita 2 extremos, 2 intentos equivocados de liberarse del sufrimiento. Uno es el extremo de la indulgencia en los placeres de los sentidos. Es el intento de extinguir la insatisfacción gratificando totalmente al deseo. Este enfoque da placer, pero el disfrute obtenido es grosero, transitorio y muy desprovisto de satisfacción profunda. El Buda reconoció que el deseo sensual puede ejercer un fuerte control sobre la mente de los seres humanos y estaba muy consciente de cuán ardientemente apegada se vuelve la gente a los placeres de los sentidos. Pero también él sabía que este placer es muy inferior a la felicidad que surge de la renuncia y por lo tanto enseñó repetidamente que el camino hacia lo último requiere finalmente la renuncia al deseo sensual. Así, el Buda describe la indulgencia en los placeres de los sentidos como bajo, común,
mundano e innoble. El otro extremo es la práctica de la automortificación, el intento de obtener la liberación afligiendo al cuerpo. Este enfoque puede provenir de una aspiración genuina de liberación, pero funciona dentro de la brújula de una suposición errónea que hace que la energía gastada quede estéril de resultados. El error es considerar que el cuerpo es la causa de la esclavitud, cuando la verdadera fuente del problema está en la mente, en una mente obsesionada por la codicia, la aversión y la ilusión. Para librar a la mente de estas corrupciones, la aflicción del cuerpo no solo es inútil, sino contraproducente, porque es el deterioro de un instrumento que resulta necesario. Así, el Buda describe este segundo extremo como doloroso, innoble y que no conduce a la meta. Aparte de estos dos enfoques extremos está el noble óctuple sendero, llamado el camino del medio, no en el sentido de que efectúe un compromiso entre los extremos, sino en el sentido de que los trasciende a ambos, evitando los errores que cada uno implica. El camino evita el extremo de la indulgencia de los sentidos por su reconocimiento de la futilidad del deseo y su énfasis en la renuncia. El deseo y la sensualidad, lejos de ser medios para la felicidad, son manantiales de sufrimiento que hay que abandonar como requisito para la liberación. Pero la práctica de la renuncia no implica el tormento del cuerpo. La renuncia consiste en el adiestramiento mental y para ello el cuerpo debe estar en forma, pues es un firme soporte para el trabajo interior. Así que se debe cuidar muy bien al cuerpo, manteniéndolo en buena salud, mientras se entrenan las facultades mentales para generar la sabiduría liberadora. Ese es el camino del medio, el noble óctuple sendero que da lugar a la visión, que da lugar al conocimiento y conduce a la paz, al conocimiento directo, a la iluminación, al nirvana.